Bienvenidos a ADN Selección Mexicana. Yo soy Eduardo Zurita y muchas gracias una vez más por darle play a un video nuevo. Video que aparte estrena sección porque es un video diferente. Creo que siempre en general uno y la gente que me rodea tratamos de estudiar para lo que comentamos, para un texto, para comentar en el radio, para hacer un video. En esta ocasión la verdad es que no tanto, no nos dedicamos tanto a estudiar, es más una plática con un muy buen amigo, lejano, porque esa era la condición de un poco esta sección, de ver puntos lejanos al fútbol mexicano, a la selección mexicana, y no tanto desde dentro. Y pues bueno, sin más preámbulo, muchas gracias por acompañarme, Iñaki, el ingeniero, que nunca supe bien por qué salió lo del ingeniero. Creo que no estuve el día del chisme en el Catenacho W. ¿Me puedes contar por qué fue? Bienvenido. Muy buenas, Turi, ¿qué tal a todos? A tu pequeña pero seguro fiel comunidad, que los del principio suelen ser los buenos, lo recordarás luego. Pues todo esto viene de cuando empezamos a hacer nosotros directos, no en Editorial Puskás, que es donde estamos ahora, sino en el proyecto de antes, ya sabes tú de lo que te hablo. Sí. Y ahí empezamos a hacer directos con una aplicación bastante básica, que Pepe se pensaba que eso era como manejar un avión de la NASA y nada, es que más lejos de la realidad. A Pepe no le puedes preguntar fuera de fútbol, a Pepe no le puedes preguntar nada porque es física cuántica para él. Pero bueno, sigue, no te interrumpo. Pues, no, por ahí van los tiros, tío. Te decía que Pepe se pensaba que era complicadísimo y me dijo, bueno, este es ingeniero, pero vamos, que era darle un par de botones, grabar, conectar, poner aquí mensajitos abajo y poco más. Bueno, pues un saludo al buen Pepe, que aparte te dio el mote oficial que ya se te quedó en el mercado mexicano, digámosle así. Entonces, ya tienes ese sobrenombre. Iñaki, te invité aquí al espacio para platicar sobre la selección mexicana, un tanto de la actualidad, de la del Tata Martino, pero también un tanto sobre la selección a nivel, digamos, histórico, y el fútbol mexicano, la Liga MX, jugadores en Europa o que ha pasado por España. Pero no tanto sobre tu conocimiento, sino sobre la percepción. O sea, si yo te pregunto a ti, y empezamos por eso, si yo te digo selección mexicana, ¿cuáles son tus primeros pensamientos? Hombre, pues primeros pensamientos, yo creo que los últimos mundiales. El que mejor recuerdo guardo de México, yo creo que es 2018. Fíjate, con esa victoria a Alemania, yo creo que es la hazaña más grande que ha liado México a nivel futbolístico que yo haya visto. Y algún recuerdo de mundiales anteriores, pero realmente no tengo ningún recuerdo así, que hay otras selecciones, por ejemplo, aquella Grecia tengo algún recuerdo, un España-Portugal que se jugó, también recuerdo verlo con mi padre en una habitación que tenemos aquí por casa, o sea, sí que tienes tus cositas, pero de México te tengo que confesar que, fíjate, ahora mismo tengo mucha relación con México, hablo con mexicanos a diario, pero te tengo que confesar que no es uno de los países que más pronto he conocido a nivel futbolístico. Y digamos, ahorita mencionaste en particular, pero así a nivel social, ¿hay algún recuerdo, un partido España-México o igual alguna actuación mundialista o bueno, México no estuvo en España en 1982, claro. Pero ¿cuál crees que sería como lo más cercano que tiene la gente en España hacia la selección mexicana? Hugo Sánchez, clarísimamente. Yo creo que es el gran jugador mexicano aquí en España. No sé si vosotros lo consideráis como la gran leyenda del fútbol mexicano, sí, claro. Pero aquí en España, vamos, es absolutamente indudable, hasta el punto de que cuando Cristiano Ronaldo hacía esos saltos de elevarse, ¿qué te digo yo?, 75 metros en el aire para algún remate de cabeza, decían una de dos, o ha hecho un Santillana o ha hecho un Hugo Sánchez. O sea que Santillana, nosotros ya lo tenemos bastante arriba, fue uno de los artífices de aquel 12-1 España-Malta por aquella época, jugador también del Real Madrid. Y bueno, Hugo Sánchez tiene la ventaja de que además del Real Madrid ha pasado también por los equipos punteros de aquí por la Liga.
Fíjate que en México, obviamente, Hugo Sánchez, porque es el que más ha brillado a nivel internacional, sí es la gran figura. Creo que Rafa Márquez por ahí en los últimos tiempos, o a nuestra generación, le discute un poco está como la discusión generacional, ¿sabes? Yeah. Pero, bueno, también Rafa tiene el hándicap de que es defensa y a los defensas es más difícil darles ese mérito. Pero Hugo Sánchez le faltó un poquito de trascendencia con la selección mexicana. Se pierde 2 mundiales, el de España justamente en el 82, en el 90 México no va tampoco, cuando es el Mundial de México 86 falla un penalti Hugo Sánchez. Entonces fíjate que aquí hay como que se sabe que en el Real Madrid es Dios, pero con la selección mexicana no quedó tan buena imagen y entonces eso le resta puntos, pero vamos, no tenemos otro jugador que le discuta. Pasando al tema de la actualidad, ¿cuál sería tu opinión sobre la selección mexicana del Tata? ¿Cómo los ves tú de camino hacia Qatar y cuáles son tus expectativas? Pues yo soy bastante pesimista. Creo que el círculo que conozco de México también es bastante pesimista, pero me di cuenta, haciendo un hilo de cada selección así algo rapidito por Twitter, de que los hinchas mexicanos me decían, oye, nos estás pintando como una selección cualquiera y nosotros no nos vemos tan mal. Sí que es cierto que tengo que decir que con el grupo que hay ahora soy un poco más optimista. Creo que no es ninguna locura. De hecho, sería incluso lo lógico pensar que a octavos sí que vaya a llegar la selección mexicana, pero yo soy de los que piensa que pasa por un momento bastante malo, una regeneración que no ha llegado, jugadores... Véase el caso de Guardado, por ejemplo, que yo no esperaba ver aquí ya porque hubiera llegado ese relevo y creo que está bastante lejos. Raúl Jiménez me parecía en el último Mundial seguramente el jugador insignia de la selección y llega también en un momento complicado después de todo aquello que le pasó, ese golpe que le tuvo fuera más o menos 6-7 meses, creo recordar. Y el resto, pues, tiene jugadores, un Tecatito Corona, un Héctor Herrera, que cuando tienen picos altos de forma creo que van bastante bien, pero a mí Gerardo Martino me deja muy frío a nivel estratégico. Atrás creo que no tiene demasiada solidez. De hecho, no creo que haya ningún nombre asentado. César Montes quizás sea el que más. Y no tengo del todo claro, y esto me parece lo más preocupante, Zurita, cuál es el plan de juego que mejor le va a venir, porque quizá en así mucho ida y vuelta, partidos locos, puede agradecernos a nivel ofensivo, pero el propio César Montes con, no sé si Néstor Araujo a campo abierto, yo creo que ahí puede haber problemas. Y creo que le pusiste un poquito de ojo a la clasificación, ¿no? Al menos viste más que en otros momentos. Y como bien dices, un poquito. Sí, creo que el equipo con Martino se quedó en un bache en determinado momento. Como bien dices, no llega el relevo generacional. Y yo creo que eres un poquito más pesimista que la gente en México, sí. Pero me quedo con tu último comentario, que lo normal sería pasar a octavos, pero que no hay mucho equipo ni mucho mano del entrenador como para pensar en hacer algo más allá. Ahora te vuelvo a cambiar la pregunta a nivel, digamos, prensa, a nivel colegas o incluso a nivel población general, ¿cómo se ve a esta selección mexicana? Sobre todo porque, bueno, está el nombre del Tata, está Tecatito, está Guardado, pero ¿qué se opina de ella? Memo Ochoa es otro de los, no sé si los podemos considerar míticos históricos, pero claro, aquí es otro de los que yo creo que se le guarda buen recuerdo, porque cuando lo vimos aquí en España, yo creo que dejó buen nivel. Además, típico portero, palomitero, ágil, vistoso, que te lo guardas en la retina. Y me parece que México aquí, bueno, de base decirte que aquí lo de trasnochar para ver clasificatorios de México, de Estados Unidos, etcétera, de CONCACAF al fin y al cabo, son a partir de la 1 y normalmente México es el último turno, como pronto aquí empieza a las 3 y alguno que empieza a las 4. O sea, imagínate lo que se sigue aquí, ese tipo de fútbol, nadie lo televisa, no hay ningún stream de la propia CONCACAF, que por ejemplo en clasificatorios africanos o asiáticos sí que están en abierto, que lo da la propia federación por YouTube,
pero nada, no es el caso del fútbol mexicano, así que se ve poquito y yo la impresión que tengo es que como se ve poco, y aquí voy a estar un poquito hater, un poco pesimista hilando con lo de antes, adelante. se tiene mejor, se conoce el nombre de México y como en el último mundial no les fue nada mal, yo creo que se piensa que es una selección que no llega tan mal como yo la veo. Sí, digamos que se habla mucho desde el desconocimiento y el recuerdo, ¿no? Sí, y los nombres de los jugadores. A mí ahorita me gustó ese tema que sacaste de las transmisiones, porque justo era una pregunta que yo tenía. Si yo estoy un día ¿me recuerdas de dónde eres, Iñaki? Segovia, que siempre lo dice Pepe, pero vamos, a 40-45 minutos de Madrid si no hay tráfico. Si hay tráfico, bueno, si 2 horas. Es más, no nos pongamos. Ojalá ir a Segovia, pero si yo estoy en Madrid y quiero ver ya no un partido de selección mexicana, sino un partido de Liga MX, no hay forma. Totalmente no hay. Hombre, siempre hay forma. Bueno, ya sabes que tú en que el siempre hay forma. del internet, claro. Seguramente lo encontramos. Pero no digamos que transmisión legal claro. No hay. De nada de México. Ni absolutamente nada. Torneos internacionales de CONCACAF, ni selecciones. La Copa Oro el año pasado, sí que la televisión, además, una televisión en abierto, pero más allá de Copa Oro, eliminatorias nada, y de clubes ni Conca Champions, ni mucho menos Liga MX. De hecho, aquí cuando hay campeón de Liga MX, somos 4 o 5 los que estamos enterados de que ponemos en la aplicación resultados y informamos al día siguiente porque no es un tema de actualidad para nada. No, de acuerdo. Y hablando de clubes, ahora mi pregunta iba otra vez un poco al plano más personal, que nos cuentes un poquito de tu conocimiento sobre Liga MX, más allá de que tenemos algunos chascarrillos desde que has llegado a comentar con nosotros y obviamente escuchas nuestras pláticas todos los días. Digamos que de Liga MX, ¿qué es lo que reconocerías? ¿Qué es lo que tienes en la mente? Y de igual forma, ¿qué es lo que la gente por allá tiene en la mente? Pues sobre todo yo creo del Mundial de Clubes. Yo soy muy de Mundial de Clubes. Este nuevo formato que quieren hacer de 24, yo me he apuntado el primero como el hater detractor número 1. Me gusta bastante lo que hay ahora porque se enfrentan los campeones, que es al final para lo que nació esta competición. Y bueno, pues estos últimos, el Monterrey el turco Mohamed, Tigres, que acaba jugando, si no recuerdo mal, la final contra el Bayern de Hans-Dieter Flick. Campeones al fin y al cabo de Conca Champions sí que conozco. Y luego, bueno, pues recuerdo que tenía bastante hype el América de Lainez, que jugó una final, que me quedé a verla, por cierto. Es yo creo la única que me he quedado a verla entera hasta altas horas de la mañana contra Cruz Azul, que estaba Edgar Méndez, que era un jugador que a mí siempre me ha gustado bastante, un español. Ahora sé que está Jorge Meré por ahí haciendo sus cositas, también en Club América. O sea, bueno, un poco lo general sabemos también, pero más allá de eso, no es uno de los países que más domine, sobre todo por tema horario. Si fuera otra hora, quizás sería un poco más fácil engancharte a algún partido, algún jugador, algún equipo que te llame la atención, pero claro, a través de los marcadores de las aplicaciones es más complicado engancharte. Oye, ya que mencionaste ahora jugadores, quería terminar justamente con ese tema. O sea, si ya te pregunté como lo primero que viene a la mente, que obviamente va a estar Hugo Sánchez y Rafa Márquez, pero ¿cuáles serían tus jugadores mexicanos favoritos? Sean actuales o no tanto. Creo que la ventaja aquí sí es que mucho jugador mexicano, si va a Europa, va a España. Entonces sí hay un poco de dónde escoger. Pero bueno, tú dime, ¿con cuál te quedarías para tus favoritos? Es buen tema ese, porque aquí en España sí que se me ha olvidado antes decirte que no conocen generalmente a la selección mexicana, pero claro, hay mucho futbolista. Yo diría que la Eredivisie y la Liga Española son las dos fuera de México que más jugadores tienen en la absoluta de Gerardo Martino. Así que en ese sentido, bueno, sí que conocemos ciertos jugadores. Me voy a ir un poco a lo mainstream. A Memo Ochoa lo recuerdo con, como te he dicho, buen sabor de boca, portero divertido, ¿no? De ver. Te voy a decir algo, lo criticaron mucho en México por su paso por el Granada, porque llega a Málaga, estaba Kameni, si no me equivoco, come banca mucho tiempo,
y hasta que llega ese Granada que termina descendiendo y recibe como 100 goles en toda la temporada, lo critican mucho de este lado porque dicen que no fue un equipo con reflectores, que fue el portero más goleado, pero si te pones a verlo, yo veía los partidos, le sacó otros 100 y con muchas actuaciones destacadas. No sé tú qué opines. Sí, además es el típico portero que le llegan en un partido a lo mejor un par de veces y le meten los 2 goles y sale como uno de los no destacados, pero que luego le llegan 10, 15 veces en determinado partido y empieza a crecerse, a parar todo. A mí esos porteros creo que son los que te levantan del asiento, o sea que sería uno de los que metería en mi top 5 seguro. Te decía, Tecatito Corona, es que es pura calle. Yo desde que lo he visto en el Porto, de lateral, de volante por derecha, segunda punta en alguna ocasión, ¿sí? Da igual en qué línea lo metas, creo que es antes futbolista que un jugador de determinada posición con desborde. Me gusta mucho y creo que en el Sevilla ha encajado de cine. Y Raúl Jiménez, pues tengo que decir que soy otro de los que todavía tiene bastante fe. Sí que es cierto que no lo veo como antes, pero cuando se llegó a hablar incluso, Zuri, de que podría ser el relevo de Karim Benzema, me parece que tendría el nivel, no para ser el delantero titular de un equipo así, pero un segunda espada de un aspirante a Champions, me parece que iría muy bien. Y Chicharito, ahora que hablo de este rol, es otro de los que en España, vamos, yo creo que bastante infravalorado su paso por el Real Madrid, un revulsivo de cambiar partidos cuando salía, muy buen tipo, muy enrollado, eso también suma pluses, así que, bueno, estos serían los destacados. Incluso Héctor Herrera, yo creo que también es otro de los que le tengo bastante estima, que ahora en México está recibiendo bastantes palos, y a quien yo te voy a dar el bonus track, le tengo hecha un poquito la cruz este año, es a Guardado, por aquel capítulo con los del Sevilla, tirándose al suelo en la celebración, me pareció muy poco elegante, y a ese le tengo la espinita un poco atravesada. Y raro en Guardado, porque no, yo no lo había visto actitudes así en 15 años de carrera, ni en selección, ni en clubes. Entonces sí, creo que le causó un poquito o le generó haters. Y ahí con lo de Herrera, que está siendo criticado, decirte que, bueno, en México todo el mundo es criticado. Sean o no sean jugadores que estén en Europa, incluso con lo de Tecatito, que creo que es un jugador muy destacado a nivel de clubes. Está sufriendo un poquito la maldición de Hugo que te comentaba hace ratito. En selección nunca ha sido muy destacado, no ha jugado como sabemos que tiene ese potencial que ha dado en el Porto y en Sevilla, y bueno, por eso tampoco se le tiene como en completa estima, como sí puede ser a un Guardado, que creo que Guardado en México sí es muy, muy respetado. Termino por cierto, con la última. Los dos Santos, Turi, los dos Santos en el Barça, yo creo que también, sobre todo Gio dos Santos, que luego seguramente... no sé si lo compartís por allí, pero yo creo que la sensación que tenemos aquí es de que Gio era el bueno y creo que ha hecho mejor carrera Jonathan dos Santos, pero Gio, que sale en un Gamper, no sé si contra el Inter me suena, y aquí ya lo bautizan como el nuevo Ronaldinho, como el jugón fantasista del Barça, es otro jugador que no sé si a mí porque me pilló pequeño, porque cualquier cosa que veas en la prensa ya te la crees, pero sí que me parecía ese jugador divertido que luego no terminó de cuajar, pero que molaba sentarte a verlo, y había partidos del Barça que decías, vamos a ver al Barça de tal y cual, y de Gio dos Santos también. Y creo que son un caso raro los dos Santos porque tienen carreras muy raras. O sea, Gio al final termina durando una temporada en el Barça, se pierde después en el Tottenham, se pierde por mucho tiempo. A mí su periodo en el Villarreal me gusta mucho. De hecho, de los dos Santos, su periodo en el Villarreal me parece muy destacado. Y creo que en la selección mexicana Giovanni tiene periodos muy altos. Para hacerlo fácil, gana una Copa Oro con un golazo, gana oro olímpico en 2012, está a punto de meternos a cuartos de final en 2014 porque mete un gol contra Holanda, la Holanda de Robben, claro. Pero por su carrera extremadamente rara no se le aprecia tanto. Jonathan creo que nunca fue un jugador vistoso. Entonces, a pesar de que creo que mucho tiempo cumplió en el Villarreal y en la selección, pues al final nunca se le ha puesto el foco a él. Pero bueno, a mí, y comparto contigo, los dos jugadores muy favoritos. Te iba a decir la última pregunta. Un jugador, creo que no de la Liga MX, pero a lo mejor sí en el espectro europeo, mexicano,
que quisieras o creyeras que le caería bien a un equipo en la liga. Con esa terminamos. Pues aquí está entre comillas fácil porque claro, yo creo que mi ojito derecho, este Catito, ya está en España y el izquierdo sería Raúl Jiménez. Así a bote pronto te diría que me gustaría verlo bastante. Además creo que es un delantero no perfil físico Premier que si lo sacas quizá no luzca tanto. Creo que es un perfil bastante técnico, no solo de marcar goles que también, sino de jugar de espaldas, de activar compañeros, etcétera. Y bueno, te tengo que decir que si vuelve Chicharito, te lo firmo en una servilleta ahora mismo, pero en cuanto a nivel competitivo, seguramente Raúl Jiménez, pues no sé si para un Real Madrid, como te he dicho, ahora que está buscando un segunda espada, creo que sería buena opción. Yo la compro. Para el Valencia, incluso, que Exacto. necesita mercado y necesita un delantero, yo creo, estaría bien tirada, pero claro, no sé si ahora mismo estos equipos, más bien sí lo sé, creo que no se lo pueden permitir. Sí, creo que no está mucho en los planes de Raúl ya salir de esa figura de ídolo del Wolverhampton, pero a mí creo que le vendría bien un cambio y la Liga Española no se le dio con el Atlético, ya pasó por ahí, claro. Era muy joven, pero creo que le vendría bien. Iñaki, pues muchas gracias por platicar un ratito. Sé que no es el tema en el que eres experto o en el que más cómodo te sientes, pero bueno, justo era eso, ¿no? Como más lo que conocemos y lo que nos gusta, que ya me quedó claro que entre Ochoa y Raúl Jiménez y Tecatito los tienes en un altar a cada uno, pero bueno, eso me gusta y espero que le haya interesado a la gente. Ojalá podamos compartir algún otro tipo de contenido de cara al Mundial y bueno, ojalá seguir compartiendo Catenacho muchos programas más. Gracias, Iñaki. Un placer, Zuri. Soy más de jugadores que de equipos, eso sí te tengo que confesar de México. Y fíjate, cierro con la última. Se me venía ahora a la mente que, hablando de equipos, uno mítico que recuerdo, creo, no sé, 2004, principios de siglo, el Necaxa aquel que acaba eliminando, no sé si es al Real Madrid o al Manchester United. Tengo muy vagos recuerdos, pero fíjate, es otro de los que se me viene a la mente como equipos así un poquito destacados. Pero te diré, eso es del 2000, seguro tú tendrías como 2 o 3 años. No, esto lo sé de habérmelo estudiado, de cómo era antes la competición. Es que te encanta el Mundial de Clubes. Sí. Sabes, el Mundial de Clubes, sí. Llegué a hacer una revista con algunos amigos dirigiendo yo la parte editorial del Mundial de Clubes y por eso lo recuerdo. Perfecto, bueno, pues cuando sea Mundial de Clubes, aquí otra vez te llamamos para platicar. Eso está hecho. Bueno, pues un abrazo, Gracias, Iñaki, espero que haya gustado mucho el video y bueno, aquí nos vemos en otro tipo de análisis, en otro tipo de contenidos, pero también ojalá en un siguiente cómo ven al fútbol mexicano en otras partes del mundo. Que estén muy bien, hasta la próxima, bye bye.